Muchísimas gracias por hacernos parte de ustedes cada semana. Esto es Sin Rodeos, la sección de Monseñor Pablo Sedano, donde tratamos de orientar, iluminar y formar también a cada una de la feligresía con temas interesantes. Hola, Monseñor. ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Yo también, porque caminando por las parroquias, que es muy frecuente, veo que nuestra teleaudiencia crece cada día más. Así es. La gente me pregunta por los unos, por los otros, que ven el programa, contento, y además que ayer empezamos a prepararnos espiritualmente para, con el miércoles de ceniza, para la gran celebración de la Pascua de Resurrección. Así es, Monseñor, estamos ya en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma, tiempo de ayuno, de oración, de penitencia. Y qué bonito, Monseñor, fue el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma del 2014. Y toca tres puntitos muy interesantes, que es la pobreza material, la pobreza moral y la pobreza espiritual. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos detenernos en este mensaje y, como nos manda, acercarnos un poquito a aquellas personas que necesitan, a las personas pobres. Sí, él pide que nos solidaricemos con el pobre, porque él dice la miseria no cabe, la miseria no cabe, porque ya es denigrante a la dignidad del ser humano. El pobre es aquel que, bueno, puede alimentarse, pero muchas veces la pasa mal también. Sí, y parte, Monseñor, de la situación que estamos pasando actualmente es por esa miseria que muchas veces nos arropa. Pero, Monseñor, el tema que nosotros vamos a tratar hoy, del que vamos a hablar, no es precisamente la Cuaresma, ni tampoco es sobre lo que es la pobreza. Vamos a hablar un poquito como formadores, ¿no? Y con su experiencia, vamos a hablar de lo que es la estructura de la Iglesia Católica Dominicana, y me gustaría saber cómo se inicia y cuándo se inicia la Iglesia Católica en República Dominicana. Sí, en primer lugar recordamos que Cristóbal Colón llegó al país, a la isla, en 1492, y ya en 1494 se celebra en la Isabela la primera misa. De ahí que llegan los primeros sacerdotes y se empiezan poco tiempo después a crear las parroquias. Se crea la de Santiago, se crea la de Higüey, la de Azua, se crea la de Santo Domingo, que son los templos más viejos de la iglesia aquí en el país. Y ya para el 8 de agosto de 1511, el Papa Julio II crea la primera diócesis con su primer obispo, Francisco García Padilla. Y así se inicia, ¿no? Ya esa diócesis es para todo el país. El obispo de entonces tenía que ir a visitar todo el país. Claro, no estaba tan poblado como ahora. Claro que sí, y esa fecha, Monseñor, es muy importante, la del 8 de agosto de 1511, porque precisamente el 8 de agosto del 2011 nosotros celebramos lo que fue los 500 años de la creación de nuestra diócesis. Así es. Y esta diócesis pues se mantuvo solo la diócesis hasta el 1953. O sea, fue mucho tiempo. Yo recuerdo a Monseñor Vera, Cardenal Vera, que visitaba Higüey, todo el país, él solo. Wow. Porque Monseñor Pitini, que era el obispo cabeza, pues estaba ciego y viejito ya, que también lo hizo él. O sea que en el 1546 ya no es la diócesis de Santo Domingo, sino que es la arquidiócesis. Ya sí, pasa a ser la arquidiócesis. Ya el Papa Paulo eleva la dignidad de arquidiócesis en 1546, así es. ¿Y cuáles otras parroquias, cuáles otras diócesis se fueron creando, le fueron siguiendo ya según los años? Sí, ya, le fueron siguiendo a partir de 1953, se creó el Papa Pío XII, creó las diócesis de La Vega, la de Santiago, y como prelatura
la de San Juan. Prelatura quiere decir que tiene su obispo, pero todavía él la está preparando para después declararla definitivamente diócesis, que le tocó hacerlo al Papa Pablo VI en 1969. Y un dato muy importante también, monseñor, y es que también se crea lo que es la Arquidiócesis de Santiago, ¿no? Que ya más adelante corresponden otras diócesis a la Arquidiócesis de Santiago. Exacto, sí que fue en 1994, Ajá. se crea esa arquidiócesis. Pero mira, antes de crear la arquidiócesis, se crea el Papa Juan XXIII, crea la diócesis de Higüey en 1959. Y el Papa Pablo VI crea la de Barahona en 1976. Y el mismo Papa Pablo VI en 1979 crea la diócesis de Valverde Mao y de San Francisco de Macorís, que su primer obispo fue precisamente nuestro cardenal Nicolás López Rodríguez. Así es. Y después, en 1986, el Papa Juan Pablo II él va a crear 3 diócesis. Crea la de Baní, Sí. crea también después la de San Pedro de Macorís, antes crea Puerto Plata y finalmente creó a la diócesis de San Pedro de Macorís. Y lo que somos un poquito jovencitos, podemos ver ya estas 3 últimas diócesis con el Papa Juan Pablo II. Así es, Sí. así es. Sí, y hablando, monseñor, sí, de lo que es arquidiócesis, diócesis, sé que nosotros como feligreses, ya como que asistimos a cursos, talleres, debemos tener ya todos los conocimientos de lo que es una arquidiócesis y una diócesis. Al principio usted prácticamente lo decía, pero ¿hay alguna otra diferencia de lo que es una diócesis y una arquidiócesis? Sí, y aquí tenemos un buen ejemplo. Tenemos 2 arquidiócesis, la de Santo Domingo, que ya dijimos que la había creado el Papa, la elevó a la categoría de arquidiócesis el Papa Paolo en 1546, y la de Santiago, que fue creada por el Papa Juan Pablo II en 1994. Una arquidiócesis en relación a una diócesis, la diócesis es más pequeña. La arquidiócesis ya es una ciudad grande con una población numerosa, bien organizada eclesiásticamente, también civilmente, Sí. que consta de una población de varias provincias, y entonces toma esa mayor jerarquía. Pero fíjate, a veces de una parroquia que es muy grande se crean otras parroquias. Pues igual, de una arquidiócesis salen otras diócesis, porque a medida del tiempo la población va creciendo, las urbanizaciones, los pueblos, los campos se van poblando mucho, entonces es necesario hacer otras diócesis para su mejor atención. Cada vez que se crea una diócesis, pues la iglesia crece, Sí. porque el obispo ya, con los sacerdotes que tiene y con las parroquias que tiene, pues avanza más rápido, crean nuevas parroquias, llegan nuevos sacerdotes, y de esa manera, pues la iglesia se va solidificando cada día más, y entonces la feligresía tiene sus sacerdotes, sus diáconos, que le pueden prestar una mayor atención espiritual y también humana y social. Así es, monseñor. Ay, qué lindo es conocer nuestra iglesia católica dominicana,
y sé que muchos también de quienes nos siguen tienen el conocimiento, pero sé que algo han aprendido hoy. Y recordar que nosotros tenemos 2 arquidiócesis y 9 diócesis. ¿Es así, verdad? Así es. Así es. Así que muchísimas gracias, Monseñor, por formarnos ya con su experiencia también y por su formación con este tema tan interesante de lo que es la estructura de la Iglesia Católica Dominicana. Muchísimas gracias por iluminarnos y a ustedes quédense con nosotros porque siguiendo su ya tienen muchísimas cosas interesantes y recuerde vivir este tiempo de Cuaresma, un tiempo de ayuno, de oración, de penitencia, tomando en cuenta el mensaje del Papa Francisco de acercarse al necesitado, de acercarse al pobre. Para que así podamos tener ese gozo pascual el domingo de resurrección. No quedarnos en la Cuaresma, no quedarnos en la cruz, sino resucitar con Jesús. Muy bien. Muchísimas gracias.